Buenas tardes, mi nombre es Paola Aguilar y voy a presentar acerca de Canadá y la negociación intercultural como mexicanos. Bueno, de acuerdo a la cultura de este país, en su estética tenemos que algunos símbolos de su cultura son la hoja de arce, la cual está en su bandera y su escudo de armas, también la imagen de sus vastos bosques y altas montañas y también algunos de sus productos naturales, como lo es el jarabe de arce. De sus actitudes y creencias, los canadienses valoran mucho la puntualidad y son muy precisos en cuanto a los horarios. Su forma más habitual de saludar es un apretón de manos, firme y con contacto visual, y entre amigos los abrazos cortos son también muy comunes. Las propinas se dan por hecho cuando se come en un restaurante y el mínimo comúnmente es del 15% si es un buen servicio. Las tradiciones son muy parecidas a las nuestras. La Navidad, el Año Nuevo y San Valentín son los mismos días que los mexicanos, pero el Día de Canadá, que es el 1 de julio, conmemora el día en el que Canadá se convirtió en nación. Los canadienses se visten con los colores de la bandera de Canadá y disfrutan al aire libre organizando picnics o contemplando fuegos artificiales. De acuerdo a su religión, en Canadá el 83.57% es creyente y el 76.71% practica el cristianismo, que es la religión más común. De acuerdo a su cultura materialista, es que históricamente esta cultura ha sido influenciada por tradiciones y costumbres de varios países, eh, como la cultura inglesa y la francesa, también la indígena. También se pueden encontrar varias expresiones culturales, lingüísticas y artísticas eh, o musicales distintivas de cada región. También ha sido influenciada por los inmigrantes de Estados Unidos, por su cercanía entre los países. Y los canadienses aman la vida, les gusta mucho divertirse, se siente orgullo de ser, bueno, su ciudadanía, y cuando viajan suelen llevar algún distintivo nacional para probar su patriotismo. En cuanto a su educación, pues es pública y gratuita para todos los residentes, desde el preescolar hasta la secundaria, y también existe una oferta académica privada. El idioma en Canadá se divide en dos zonas, lingüísticamente hablando. La primera es en Quebec, donde es francófona, y en todo el demás territorio es angloparlante, hablan inglés. De acuerdo a su organización social, es que los canadienses, su reputación es ser gente tolerante, educada y conservadora. Están muy vinculados a su comunidad. Es por esto que ya sean personas jóvenes o mayores, hagan actos de caridad, ya sea voluntariado o colectas solidarias. También tienen una constitución muy progresista que apuesta por una sanidad pública, un control para la tenencia de armas, para el matrimonio entre personas del mismo sexo y la inexistencia de la pena de muerte, y tienen esfuerzos muy grandes para tratar de erradicar la pobreza. Bueno, los principales aspectos que debemos conocer si queremos entablar negocios con personas de esta nacionalidad es que la gente de Canadá es muy amable con forasteros y entablan conversaciones sin muchos problemas. Pero si queremos maximizar, caerles bien, pues se suele hablar del tiempo, ya sea para bien o para mal, o sea, del clima, cómo es el clima. Y luego seguir temas como estudios, trabajo, la casa, vacaciones o deportes. Sus deportes preferidos son hockey, béisbol, los deportes acuáticos y el fútbol americano. Eh, de acuerdo a los factores de la cultura que intervienen en esta negociación, es que estas negociaciones se apoyan en datos y hechos empíricos. Esto quiere decir que las conversaciones siempre van a tratar de ser objetivas, ajenas de argumentos subjetivos o de consideraciones emocionales. Toda cita de negocios comienza con una presentación formal de las dos partes que no demora mucho tiempo, y después se reparten tarjetas de presentación entre todos los asistentes. Esas conversaciones suelen darse en un ambiente cálido pero serio, y los canadienses escuchan al interlocutor con mucho respeto y de forma educada. Entonces se sugiere tratar de ser claro a la hora de exponer, dedicado para responder a las consultas de la contraparte local. Este proceso no es fácil, ya que lo evalúan expertos, entonces suele tomar 2 o 3 viajes a Canadá para llegar a un acuerdo definitivo.
Los factores que intervienen de la cultura que intervienen en esta negociación es que para nosotros que provenimos de un país con influencias latinas y mediterráneas, eh, puede ser fácil desentonar un poco en su cultura, ya que tienen poca tolerancia ante los comportamientos agresivos o las muestras muy estentóreas de la risa o alegría, y también encuentran irritante que la gente hable muy alto. O sea que los mexicanos tenemos esta costumbre, entonces puede requerir un poco de esfuerzo para poder entonar. Pero la zona de Quebec casi no tiene tanto problema con esto, son más tolerantes. Y en Canadá no se requiere de mucha elegancia en el vestir a la hora de ir a trabajar. Y entre los límites lógicos del decoro se valora que se esté limpio y cómodos más que deslumbrante. Cuando nos elijan para una negociación, se fijan en el nivel académico y el grado de experiencia, pero tienen un enfoque práctico y lo que más les interesa es que se sea capaz de sacar adelante las tareas que se encomienden. Si les caen bien en la entrevista, lo normal es que den una oportunidad. Estas reuniones de trabajo son formales, con una agenda de trabajo. El control de emociones, pues, debe ser esperado con respeto, y cada persona normalmente tiene la función y responsabilidad descrita para cada integrante. Este país es oficialmente bilingüe y normalmente todos los documentos importantes deben ser traducidos a inglés y francés, y en las comunicaciones debe ser diplomático, discreto y hablar directamente. Las mujeres son muy importantes en la fuerza laboral y tienen puestos de alto nivel en la política y en las empresas. En esta administración de empresas y negocios, la ropa típica para hombres es de traje y corbata, y para mujeres vestidos conservadores y de calidad. Bueno, ¿y cómo podemos adaptarnos como mexicanos? Pues a la hora de tomar el primer contacto con esta contraparte, debemos ser lo más corteses y formales posibles. Se aconseja enviar un correo electrónico antes de iniciar el primer contacto telefónico. También, una vez que se llegue al país, hay que realizar una llamada a la contraparte e informar en qué hotel se está hospedando. Esta es una costumbre empresarial muy difundida. También la puntualidad es un aspecto muy valorado por esta cultura canadiense, por eso es muy conveniente cerciorarse de llegar puntualmente a cada encuentro. También a la hora de presentarse y negociar hay que adoptar una posición formal, y hay que tener en cuenta que a quien se tiene sentado enfrente valora mucho la seriedad y el compromiso, en especial en el cumplimiento de los acuerdos y de los plazos convenidos. Y bueno, muchos de los viajeros que visitan Canadá suelen volver en algún momento u otro, ya que es uno de los países con mayor nivel de vida en el mundo. Entonces es ideal para quedarse un tiempo a vacacionar, conocer. A esto se le suma que el que tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, y la mayoría de gente que vive en áreas rurales ni siquiera cierra su casa con seguro, como lo hacemos mucho los latinoamericanos. Entonces, con estos tradiciones de culturas, si podemos adoptarlas, tenemos un porcentaje un poco más alto para poder tener una negociación exitosa con los canadienses. Buenos días. A continuación voy a hablar sobre la materia de cultura de la paz y les voy a explicar cuáles son los aspectos más importantes para entablar un negocio en el país de España, y voy a hablar también brevemente sobre su cultura. Principalmente hay que saber sobre su cultura y civilizaciones, que son base a musulmanas, fenicias, romanas y griegas, cartagineses y visigodas. Todas estas culturas o civilizaciones han aportado un, un país muy rico y variado desde el punto de vista de la cultura. O sea, sé que han encontrado unos aspectos y han
aportado a la cultura española para que siga progresando culturalmente. Su actitud a la vista de la respuesta, se podría decir que la sociedad española tiene una actitud predeterminante, positiva frente a la inmigración, incluso consciente de la realidad que la motiva, y tolerante con los inmigrantes de forma individual. Ahí, aparte, la educación básica en España es obligatoria y es gratuita. Ahí se desarrolla a lo largo de 10 cursos académicos, que principalmente son 6 etapas. A los 16 años sus cursos se atribuyen en 2 tramos, la educación primaria y la educación secundaria, y estas dos son obligatorias para ejercer trabajo, como la mínima que te piden en los trabajos es la educación secundaria y primaria, como en México. El idioma español se divide en 17 autónomas y solamente tiene 4 idiomas principales, que es el catalán, gallego, vasco y aranés. Su organización social en España es un estado democrático, de derecho y de bienestar, con una economía de mercado muy buena, muy estable, y es muy grande en Europa, ya que es uno de los países que más exporta al lado de Francia, que es como su hermano, se podría decir. En España hay una política que es monarca. El sistema de gobierno se basa en la soberanía nacional y la división de poderes. Las creencias en España, pues el 84% es creyente y el 80.56% de la población del país prácticamente es cristiana. Así que pues se trata de la religión más seguida, es más seguida por su población, que es la cristiana. Y a continuación les voy a decir cuáles son los aspectos que un mexicano debe de entablar en los negocios con los españoles. Pues hay que tener en cuenta que hay diferentes culturas empresariales, la cual es la familiar y la tradicional, y estas dos son industrias que se reciben de pymes, que igualmente son familiares y tradicionales. También se consideran personas abiertas, cordiales y muy amables en la vida social. Las instrucciones escritas y los controles resultan muy importantes, ya que implican desconfianza. Cuando vas a entablar un negocio con los españoles, hay que irse bien preparado, desarrollar una buena planificación del proyecto y explicarles todos los puntos que deben de saber, y nunca desconfiar de los españoles, ya que eso no les gusta, pues no les gusta nada. Para lograr éxito en los negocios con los españoles es fundamental establecer relaciones personales, buenos contactos, llevar abundante información sobre la empresa, como muestras de productos, demostraciones de sus servicios, etc. Una medida a tomar que le resultó muy eficaz para demostrar cortesía por su cultura y generar mejor aceptación es mostrarse como individuo flexible. Por lo tanto, no se va a esperar que el español ajuste su manera de hacer las cosas, se debe imitar su comportamiento y hacer el esfuerzo para entender la información que se pueda captar al español. Unos factores importantes que debemos de adoptar en España es que hay que ser muy serviciales y responder todas las preguntas de los españoles. Esto es muy acostumbrado en España, ya que es muy importante para ellos, es de respeto y de confianza. Y pues también a los españoles les gusta que proporcionar información a los objetivos planeados de un negocio o de unas propuestas es algo que también se debe de adoptar. Es algo que pues en México es algo que practicamos, a veces no, a veces sí, en la confianza, y pues también ponen allá en España la lealtad a sus relaciones personales. Se enfocan más en la importancia a las personas que a las instituciones, es decir, que ponen primero a las personas y luego a la institución, primero a sus clientes, primero a sus empleados, luego a la institución, luego a sus clientes. Es muy práctico, muy practicado, muy relacionado en España. Y en conclusión, pues España es un país de muchos de los demás en Europa que es muy importante en sus establecimientos, y hay que saber mucho sobre su cultura para entablar un buen negocio como mexicano. Estaría muy bien que haya más negocios en España,
para así que nuestra gastronomía crezca más de lo que ya es. Y en conclusión, en general, creo que es importante saber cada de los países, saber su cultura, saber qué hacen, para ir con una buena idea y así tener el sí de los clientes y entablar negocios en Europa o en Latinoamérica. A continuación va a empezar mi compañero Axel a hablar de Francia. Es todo por mi parte y gracias por su atención. Ya se ve. Se está cargando. Ya se ve. Hola, buen día. Yo voy a hablar del país de Francia. El idioma general es el francés. Los franceses tienen como costumbre no contestar en otro idioma. Si les hablas en inglés, en alemán, no te suelen contestar, te suelen mirar feo. Su único idioma que ellos te contestan es el francés. En la estética tiene de expresión artística y literaria. La expresión artística francesa en general se caracteriza por una cierta contención de los sentimientos que evita largas divagaciones. Les voy a hablar también sobre la religión y algunas costumbres de Francia. En cuestión de la religión, en Francia no tienen sí una religión en específica, son libres de creer, de que cada persona crea en la religión que quiera. Sus costumbres, una de ellas es que se respeta mucho la comida en familia, sobre todo la cena. Y como ya lo mencionaba ahorita, una costumbre en Francia que no resulta muy cómoda para los turistas es que los franceses muy rara vez responderán en un idioma que no sea el suyo. Les voy a hablar también sobre un poco de la cultura materialista. En primer lugar, es un medio para contribuir a una relectura más general de la historia económica y social. Se trata de de idear una actitud intelectual que permita comprender con igual fuerza y capacidad explicativa los fenómenos culturales, sociales y relativos a la apropiación. También les voy a hablar sobre la educación. Como mi compañero Alberto lo mencionaba, en Francia la escuela pública y secundaria son gratis para todos. La educación es obligatoria para personas de 6 a 16 años. Se le garantiza la educación a todas las personas sin importar el nivel económico. En la organización social se divide en tres. El clero, que es como los más ricos. La nobleza, que es como una clase media. Y el estado llano, que es estado de pobreza. Los principales aspectos que hay que conocer si eres un mexicano y yo quiero establecer negocios con personas de Francia son los siguientes. Según la cultura de los empresarios franceses, la negociación es lenta. Usted debe presentar una propuesta muy estructurada y con el mayor detalle, soportada en lo posible por estudios de entidades o en casos reales de aplicación. Esto reflejará seguridad en lo que está ofreciendo, bien sea un producto o servicio. Se acostumbra a negociar durante el almuerzo. La presentación personal debe ser muy informal, mirando constantemente a los ojos y dirigiendo al interruptor como usted y no como tú. Y bueno, como conclusión, en este trabajo hablamos sobre diferentes países de cada uno de los continentes del mundo. Conocimos muchas cosas sobre ellos, como cultura, sociedad, idioma, etc. Es muy importante para todos conocer demás países que no sea el tuyo, ya que te permite expandir más tu mente. Yo en especial escogí el país de Francia porque se me hace un país muy importante, ya que su cultura y su modo de vida es muy bueno.
Francia es una potencia mundial, su calidad de vida es alta, su comida es muy rica, sus costumbres y tradiciones son muy importantes para nosotros los mexicanos. Aparte, algo más que me motivó a buscar acerca de Francia es que tengo familia allá y también por eso me importaba mucho conocer más sobre este país. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. El país de Sudáfrica. La cultura de Sudáfrica es única, el simple hecho de ser un país mestizo donde han convivido de mejor o peores formas culturas como la asiática, la europea, la africana, ha hecho de este país una de las culturas más ricas que podemos encontrar. Uno de los ámbitos donde más se encuentran estas distinciones son en la religión, por ejemplo, donde encontramos protestantes, católicos, musulmanes o hindúes. Si hay un lugar en el que se ven más destacadas las diferentes culturas y el cosmopolitismo de este país es el lenguaje. Son más de media docena de lenguas las que se pueden hablar en Sudáfrica. Todas las de carácter oficial. Lenguas como el Afrikaans, derivado del holandés, el inglés, el zulú, el taswana, el sawasi, el benda y el tosonga, entre otros. Nosotros como mexicanos, ¿cómo podemos negociar en Sudáfrica? Si bien parte de los conceptos básicos para hacer un negocio de un viaje de negocios es el mismo independientemente de donde se encuentre, hay muchos otros detalles pequeños y no tan pequeños, y normas culturales que pueden marcar una gran diferencia a la hora de cerrar ese acuerdo. Sudáfrica es un buen ejemplo donde entender las diferencias culturales para un viajero de negocios podría marcar la diferencia entre cerrar el trato y cerrar el trato. Por ejemplo, mientras esté en Sudáfrica, no señale mientras habla o hable con las manos en los bolsillos. Ambos se consideran bastante groseros, pero prepárense para algunos golpes de espalda e incluso manos, ya que ambos son normales en Sudáfrica. Al ser el negocio en Sudáfrica, tengan en cuenta que los ingleses, los afrikaners y los africanos negros tienen distintas formas de saludo y aunque están unidos como sudafricanos, cada uno tiende a reflejar su personalidad colectiva. Y para la conclusión, este trabajo te da una enseñanza de cómo podemos adaptarnos para hacer una negociación, a pesar de no conocer su lengua, tenemos que también conocer sus culturas, basarnos en sus tradiciones y religiones para que la negociación sea exitosa y te puedas basar en llegar a ellos en un tipo de negociación, sobre todo conociendo a cada uno de ellos. Es todo. Bueno, yo voy a hablar sobre el país de México del continente americano. La estética cultural de México sería el arte, la belleza, los lugares históricos que tiene el país. La belleza ha sido separada del arte en los últimos tiempos y quizás sin ninguna razón, pues es un término tan cargado de connotaciones tradicionales que más han servido para empeñar que para esclarecer la visión del arte. Parece un tiempo de volver a insistir que no hay obras de arte sin sus bellezas particulares y que tiene sentido en investigar sobre esos lugares históricos, puesto que en un principio no es la belleza absoluta, sino las bellezas históricas que hay en el lugar. Hay personas que han experimentado un espiritual sobre obras del arte mexicano muy importantes del país. Creencias y religiones. México es el segundo país con más católicos del mundo, pero no cuenta con la religión oficial.
Conforme a la Constitución de 1917, las religiones en México. El catolicismo es la religión dominante en ese país y representaba en el 2010 alrededor de 82.7% de la población total. En décadas recientes, el número de católicos ha decrecido, llegando al 77.7% de la población en el 2020, debido al crecimiento de otras denominantes cristianas, especialmente las evangélicas y mormonas, que constituyen el 11.2% de la población, mientras que las religiones no cristianas representan el 2.4% en total. Las creencias en México son la religión maya, la religión mexica, la religión purupecha, catolicismo, ortodoxismo, el protestantismo evangélico, sabatista y histórico. Cultura materialista. ¿Qué son los bienes culturales en México? El patrimonio cultural de México es todo aquello que nos caracteriza como mexicanos. Son nuestros vestigios tanto prehispánicos como coloniales e históricos. Todo lo que las generaciones anteriores nos legaron y que forman parte sustancial de nuestra historia. La cultura se va enriqueciendo a medida que crecemos. También son los tradicionales y leyendas. Lo que comemos, de la manera de hablar, que son las lenguas indígenas, y un poco el castaño. Los productos de nuestros artesanos y las grandes manifestaciones de nuestros artistas. La educación en México. La visión que tiene México es impulsar un movimiento de líderes agentes de cambio que junto con la comunidad se comprometen a mejorar la educación y expandir las oportunidades de niñas, jóvenes de México dentro y afuera del aula. La visión en México. Un día todas las niñas, niños y jóvenes de México tendrán una educación que les permite desarrollar su máximo potencial sin importar su origen. Para tener una transformación social, todos los mexicanos creemos que puede hacer nuestra visión una realidad. Los sistemas en los cuales se opera necesitan ser transformados, ser más equitativos, accesibles e incluir cada metro de la comunidad. Pero es importante el desarrollo de la empatía y la conciencia social. El idioma en México. El idioma oficial de México es el español, que es hablado por el 90% de las personas. Aún así, hay personas de las lenguas indígenas de los aztecas que hablan azteca, los mayas y otras tribus en todos los países. Organización social. Organizaciones conformadas por iniciativa de la sociedad que tienen por objeto a la resolución de problemas sociales, económicos y ambientales, mediante la realización de actividades productivas de la que se valora el ser humano. Un factor en México. Las palabras de nuestro idioma y los significados asociados con ellas nos permiten identificar personas, objetos y situaciones que encontramos y que constantemente aprendemos de nuestro mundo social y físico. Una vez que entendemos lo que estamos percibiendo, podemos hacer juicios ordenados acerca de ello. A través de la memoria, usamos el lenguaje para almacenar experiencias que después deberán recordarse y comunicarse. Conclusión sobre México. La historia de México desde antes de los hispanos hasta el presente ha estado llena de cultura. La guerra por la libertad, el abuso de poder, la sumisión, la desigualdad, etc. La cultura de México es ciertamente diversa en costumbres, idiomas, creencias, partidos políticos, contactos sociales, convivencias, entre otros. Lo importante es que todos los mexicanos los valoren y trabajen duro para concientizar a todos. Por eso pido que tratemos que la cultura mexicana no se olvide, sino que por el contrario, hay que fortalecerla y frenarla. La cultura de México es un elemento que lo distingue de muchos países, al igual que la herencia cultural de México, por lo que nos debemos apreciarlos. Gracias. Ya. República Popular China.
China es un país soberano situado en Asia Oriental. Es el país más poblado del mundo con más de 1.400 millones de habitantes. Religión y creencias. Es el lugar del nacimiento del taoísmo, mientras el budismo, que comenzó en la India, siempre ha tenido más seguidores en China que en cualquier otro lugar del mundo. Juntos conforman uno de los corpus de religión popular más complejos de la historia. Este tipo de religión comunitaria, tan característica de las comunidades chinas de ultramar, aún sobrevive en la China continental. Educación. El sistema educativo que ofrece China es considerado uno de los mejores que existe en el mundo. La forma del modelo educativo es muy importante en este país. El Ministerio de Educación es el que gestiona la educación, la cual es gratuita y obligatoria para estudiantes de los 6 a los 15 años. Después de esta edad, los alumnos deben pagar tasas y realizar exámenes de admisión, lo cual lleva a un numeroso descenso de estudiantes en los niveles superiores. Asimismo, desde la infancia se le da gran importancia a la enseñanza, valor del trabajo duro, disciplina diaria, respeto a los mayores por edad y jerarquías. Por otro lado, la disciplina es un elemento fundamental dentro de la educación china. El respeto también es algo que se les enseña desde muy pequeños. Gracias al trabajo, la disciplina y el respeto, es que ahora China se encuentra dentro de los primeros lugares en calidad educativa en el mundo. Idioma. Los idiomas más hablados en el país pertenecen a la familia de lenguas sino-tibetanas, a menudo englobadas bajo la denominación idioma chino. Este macroidioma está conformado por varios dialectos. Los más hablados de estos son el mandarín, el wu, incluido el shanghainés, el yue, incluidos el cantonés y el toisanés, el min, incluidos el hokkien y el teochew, y el xian, el gan y el hakka. Las minorías étnicas utilizan ampliamente algunas lenguas no siníticas como el shuan, el mongol, el tibetano, el uigur, el hmong, el coreano. El mandarín estándar, una variedad del mandarín basada en el dialecto de Pekín, es el idioma oficial de China y es utilizado como lengua franca entre las personas con distinto contexto lingüístico. Organización social. La principal característica de la estructura social de la civilización china fue la existencia de una marcada estratificación y su estricto respeto por las jerarquías. En la cúspide de la escala social china se hallaba el emperador. Luego del emperador se ubicaba la aristocracia nobiliaria que formaba la corte del emperador. La aristocracia estaba compuesta por grandes terratenientes y por caudillos militares que ocupaban importantes cargos en el ejército. En el tercer nivel de la estructura social se encontraban los mandarines o funcionarios de confianza del imperio. Más abajo venían los campesinos, quienes trabajaban los campos de los grandes terratenientes en condición de arrendatarios. Factores a considerar si quieres establecer una negociación con China. Aspectos a considerar en una negociación con China: conocer su cultura, su contexto geográfico, tener paciencia, ser claro, ser educado, ser honesto y respetar las jerarquías son algunas de las herramientas que facilitarán el trato para cerrar un negocio. Para concluir, puedo decir que durante este proyecto aprendimos muchas cosas acerca de las negociaciones interculturales. No son fáciles y debemos tener una gran investigación previa para intentar negociar con países que son ajenos al nuestro, porque en el mundo existen culturas muy diferentes y debemos adaptarnos a ellas o ellas a nosotros dependiendo del caso. También aprendimos que la negociación intercultural es un concepto que cobra día a día más importancia porque las empresas tienen actividades en varios países, necesariamente deben negociar en condiciones y con interlocutores cuyas costumbres y formas de actuar son distintas y desconocidas para ellos. Entonces, este concepto se refiere
refiere varias cuestiones, entre las cuales destacan el contexto cultural en el cual se desarrolla la negociación y el dilema de quién debe adaptarse a la cultura de la otra parte, y sobre todo conocer los componentes culturales de la negociación que hay que tener en cuenta cuando se negocia en estos casos.